Buenos días, damos inicio a nuestra conferencia del día de hoy a cargo del magistrado de la sección primera, el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, sobre medio ambiente. Vamos a hablar sobre los efectos jurídicos del fallo del río Bogotá. Doctor Velilla, lo escuchan en las ciudades de Riohacha, Ibagué y Villavicencio. Bienvenidos a la transmisión por Ustream del Consejo de Estado de cara al país. Muy buenos días a todos. Un saludo para todos los tribunales que están en red y gracias por el tiempo que le dedican a compartir esta providencia que verdaderamente de tiempo atrás veníamos trabajando con una idea muy clara con respecto a que el medio ambiente obviamente hace parte de otra naturaleza, de otra clase de, diría uno, de enfoque, de óptica jurídica, que por supuesto trasciende un tanto, obviamente se fundamenta en el derecho clásico, pero trasciende esa visión del derecho clásico porque es un derecho de concertación, es un derecho de negociación, y algunos dicen que es un derecho de adhesión, es decir, los diferentes actores, las diferentes personas afectadas necesariamente se van adhiriendo en torno a la defensa de un derecho colectivo y por supuesto un derecho que los concierne a todos. Yo quisiera precisamente comentar que esta providencia se tardó pues algún tiempo en la medida en que era una providencia donde existía una parte demandante de 8 actores, una parte demandada de 72 actores, fueron 52 los apelantes, consta de 31 cuadernos principales, 3 adicionales y en total son 16.000 folios, de manera que eso es lo que hace parte del expediente, pero adicionalmente al expediente, por supuesto, cada uno de los actores que se desenvuelven dentro de un sector, muchas veces esas personas tienen diferentes cargos o cambian de cargo a lo largo precisamente de su actividad dentro del sector. Y entonces, frente a una misma situación como es el caso de la descontaminación del río Bogotá, entonces asumen posiciones diametralmente distintas, lo que eso desconcierta bastante a la hora de mirar el expediente, por supuesto. Entonces, con el propósito de darle claridad y tener mejores criterios para efectos de poder efectuar una lectura lo más sistémica y completa del expediente, nosotros lo que hicimos fundamentalmente fue el solicitar a la Contraloría y a la Procuraduría General el que los dos nos hicieran un acompañamiento permanente en 50 reuniones institucionales que permitieran el que muchos aspectos, como ustedes van a ver, que tienen aspectos técnicos, que tienen aspectos, por supuesto, de yuxtaposición de competencias, digamos, pudiéramos dilucidarlos habida cuenta de que la Contraloría y la Procuraduría se encontraban presentes, que en esos 50 reuniones institucionales que no hacían parte del expediente, nadie tenía el compromiso es decir, nadie quedaba comprometido. Simplemente se hacían unas actas, pero esas actas no jugaban finalmente para efectos de la labor de la Contraloría y la Procuraduría, que no comprometían sus criterios, ni tampoco de los funcionarios que intervenían en la aclaración de esos aspectos técnicos y puntuales que preguntaban la Contraloría y la Procuraduría. El despacho no preguntaba, el despacho simplemente escuchaba con su magistrado y con sus magistrados auxiliares
y las otras personas pues daban las explicaciones. Por supuesto, eso fue bastante enriquecedor desde el punto de vista de la organización, diría uno, sistémica que queríamos darle a esta providencia. Es muy importante anotar que en muchos aspectos del derecho moderno, y en particular del derecho ambiental, el tema de la multidisciplinaridad, de la polidisciplina y en particular de la interdisciplina son trascendentales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de derecho de la competencia, no nos podemos imaginar el mercado como lo hacen algunos magistrados, porque el mercado ya existe. El mercado no es algo, ni es una creación de la imaginación del magistrado, ni una creación libresca, sino que el mercado es, y por lo tanto hay oferentes y hay demandantes. Por lo tanto, se necesita conocimientos de economía, conocimientos de mercado, de productos sustituibles. En el caso del medio ambiente, por supuesto, es una realidad que hay que entenderla desde el punto de vista ecosistémico, porque esto no es un problema normativo, no se trata de hacer de alguna manera la articulación o la concordancia entre constitución, ley, incisos, artículos, parágrafos, sino que lo más importante es qué nos proponemos desde el punto de vista ambiental, cuáles son las finalidades, y el derecho se constituye en un instrumento para lograr esas finalidades. Precisamente uno hace acopio de toda la caja de herramientas que tiene constitucionales, legales y, por supuesto, de todas las índoles para efectos de instrumentar una realidad. En este caso, lo más importante es entender que, por supuesto, los abogados no podemos seguir mirando fragmentada y compartimentadamente las realidades y que, por supuesto, se necesita mirar, en el caso del río Bogotá, que es un macrosistema que tiene dos sistemas. Un sistema que es un sistema hídrico con varios subsistemas. Entonces, en el sistema hídrico está la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Y otro sistema, que es el del uso del suelo, el del plan de ordenamiento territorial, que por supuesto es absolutamente interdependiente con el sistema hídrico. En la medida en que nosotros de alguna manera hagamos una partición artificial, una fragmentación, una reducción y examinemos el agua aparte, el sistema hídrico, por supuesto, vamos a obtener unos resultados que no son los que deben de corresponder. Entonces, en la medida en que mejoremos el sistema hídrico, en que solucionemos los problemas del sistema hídrico, eso va a repercutir en cuál es el uso del suelo. Eso va a repercutir en cuál es el valor de la tierra. Eso va a repercutir, por supuesto, en la calidad de vida de los habitantes, no solamente de las cuencas, sino también, obviamente, de cada uno de los municipios que allí se encuentran implicados. Entonces decíamos que hay una cuenca media, una cuenca alta y una cuenca baja. Otra disciplina que es trascendental para las nuevas realidades es la economía. Y por supuesto, es muy importante que los juristas dejemos de hacer sentencias retóricas. En la medida en que algo pueda ser cuantificable y verificable, pues tenemos que acudir a esos mecanismos, a esos indicadores o muchas veces a esa ciencia que permite mayor exactitud, mayor precisión en las mediciones que nosotros hacemos. Eso yo creo que es un aspecto que es muy importante, el incorporar elementos, herramientas, instrumentos de otras disciplinas al interior del trabajo judicial. Y en este caso nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer? Cada subsistema tiene sus propios problemas.
y sus propios problemas obviamente tienen que tener un desarrollo en el tiempo. En otras palabras, hay que ir reduciendo los problemas por fases, digamos, progresivas, y esas fases, por supuesto, avanzan primero, por ejemplo, por la calidad del agua, por el mayor oxígeno, etcétera, y por lo tanto, eso tiene que ser objeto de unos indicadores que permitan verificar el íter, diría uno, cómo se desenvuelve el proceso al interior, digamos, en el transcurso del tiempo, para que así, en la última etapa, en la de largo plazo, ya podamos tener un río que apunte a tener unos indicadores que midan lo lúdico, que midan la reforestación, que midan el paisajismo, que por ejemplo apunten a lo que es a tener un salto del Tequendama radiante, porque eso también hace parte, es un hito y es un símbolo de Colombia, que por supuesto las personas que nos precedieron conocieron, y que lamentablemente no sucede lo mismo en el actual momento. Entonces, por supuesto, tenemos que comenzar por lo básico, y eso básico, lamentablemente, cuando fuimos a examinar con los magistrados auxiliares, y en particular con el doctor David Penagos y la doctora Carolina Velázquez, ¿qué habían hecho las autoridades ambientales previamente, y el acueducto, la Secretaría Ambiental de Bogotá, la CAR, esas que habían hecho? Pues por supuesto habían dejado de hacer unos inventarios que eran mínimos y que se requerían, por supuesto, para poder tomar decisiones. No se pueden tomar decisiones sin una excelente información. Entonces vamos a mirar también que encontramos que había que construir sobre lo construido. Habían, por ejemplo, una cantidad de entidades que tenían yuxtapuestas todas sus diferentes competencias, que no se coordinaban, muchas veces esa ausencia de voluntad política. Examinamos también, digamos, el caso de otros ríos, el caso del río Rin, el caso del río Támesis, el caso del río Sena en Francia, el caso del río Medellín, que lo visitamos en 2 oportunidades en todo lo que eran las plantas de tratamiento, y también estuvimos en el río Matanza-Riachuelo en Argentina, que precisamente atraviesa la ciudad de Buenos Aires. A diferencia de un río como, digamos, los ríos latinoamericanos tienen una connotación un tanto distinta de los ríos europeos, porque los ríos europeos son transfronterizos, de tal manera que casi que la responsabilidad por la contaminación que hace un país, de alguna manera hay un doliente que es el que sigue en la ruta del río. Eso hace que haya una especie de autocontrol, digamos, mucho más evidente que en el caso de nosotros, donde por la gran extensión del territorio, casi todos los ríos finalmente desembocan, pues pasan por Colombia y desembocan finalmente en el océano. Entonces, sistémicamente, encontramos otro problema muy serio, que es que una causa produce un efecto. O sea, todo lo que es la contaminación, esa gran cloaca que es el río Bogotá, donde el 84% de la contaminación lo produce Bogotá, todo eso se descarga en Girardot al río Magdalena, que también es otro sistema. Y de allí llega a Bocas de Ceniza, y de Bocas de Ceniza se dice ya que está también tocando los corales y acabando con toda la riqueza de las Islas del Rosario. Entonces, todos estos temas ambientales producen de alguna manera unos efectos tan profundos que, por supuesto, es necesario examinarlos de esa manera
sistémica. La cuenca alta, por ejemplo, tiene una descarga de 27 municipios. Esos 27 municipios aportan el 13% de la carga orgánica y 24 de esos 27 tienen unas petares, unas plantas de tratamiento que pretenden precisamente corregir esa contaminación, que es un tema que más adelante abordaremos. Bogotá aporta el 84% del total de la contaminación de Bogotá en términos de carga orgánica. Descarga de 14 municipios aportan el 3% de la carga orgánica y actividades contaminantes, o sea, la cuenca media tiene a Bogotá y a otros 14 municipios y en total aportan el 87%. Y la cuenca baja, que es la que va precisamente ya al Salto del Tequendama, está una descarga de 14 municipios. Entonces, ven ustedes de alguna manera las grandes dificultades porque, por supuesto, frente al tema del desarrollo, el tema del medio ambiente tiene un gran desafío y es cómo se hace complementaria esa aparente antinomia entre medio ambiente y desarrollo. Y por lo tanto, pues hay que mirar cuáles son los usos del suelo, cuáles usos son, por ejemplo, para actividades humanas, otros para actividades agrícolas del agua y otros, diría uno, pues que puedan ser eventualmente para que vuelva a existir vida a través de actividades como la pesca. Lo más importante en una acción popular, y eso no se debe perder de vista, parece de perogrullo, es la protección de los derechos colectivos. Y esa protección obviamente tiene una connotación muy importante, que es la connotación del derecho al agua, del derecho a la salubridad pública, del saneamiento básico, de la moralidad administrativa, de la seguridad alimentaria. Ya ustedes han observado pues cómo todo el que se utilicen ciertas aguas, por supuesto, producen pues bastantes dificultades desde el punto de vista de la salud con los niños. Y entonces esta decisión apuntaba fundamentalmente a dos cosas. Primero, lograr una gestión integral de la cuenca. En la medida en que no pensemos en función de cuenca, sino que sigamos pensando parceladamente, por supuesto, cada una de las actividades que ejercen los actores y las autoridades sobre el río van a ser fragmentadas. Y solamente pensando en una visión de cuenca, de región hidrográfica, se puede obtener que todos piensen en proyectos comunes, que todos observen en común, tengan una información común, tomen las decisiones y cada uno, de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales, las exteriorice, las materialice y las pueda hacer efectivas, y por lo tanto que no se invierta en descubrir lo que el otro ya descubrió, sino que pueda existir una sinergia de todo lo que es el monitoreo, los recursos técnicos y todos los grandes esfuerzos que se han hecho a través de estudios previos. Por eso esta providencia tiene 1.600 páginas, porque pretende recoger una historia que comienza a darse desde 1906, donde se realizan los primeros estudios sobre el río Bogotá y donde se hicieron grandes inversiones que por supuesto pudieron ser mejor utilizadas, pero que no se deben de perder, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y en la medida en que existen tantos actores, hay 23, como les decía, entidades que posteriormente pasan a ser responsables de acuerdo a las órdenes y a la parte resolutiva de la sentencia,
y 46 municipios, y si hablamos de la región hídrica son 52. Entonces, se concibió, en primer lugar, una estrategia sistémica e integradora de los esfuerzos institucionales que permitiera la protección de la cuenca y, por supuesto, recuperara el río. Esto tiene, de alguna manera, dos grandes etapas, la ejecución de la sentencia. Hay una solución inmediata de carácter provisional y hay una solución definitiva. La solución inmediata, de alguna manera, crea temporalmente, con la presencia todavía de la Contraloría y la Procuraduría, una gerencia, un Consejo Estratégico de Cuenca, que se va a convertir, en la medida en que haya un proyecto de ley, que por supuesto lo va a ver porque es una de las órdenes de la sentencia, una gerencia estratégica de Cuenca, de la cual van a ser parte, diría, la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá, la CAR, el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca y, por supuesto, el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Entonces, en esa gerencia se va precisamente va a ser como la cabeza de todo el esquema de reforzamiento institucional que vamos a explicar de una manera lo más sencilla posible. En primer lugar, se trató de hacer un reforzamiento del sistema de información de la cuenca. Entonces, para poder gerenciar, se necesita observar. Y existía un observatorio de la Secretaría Ambiental de Bogotá. Entonces dijimos, ¿por qué no aumentar ese observatorio para que no solamente observe Bogotá, sino que haya un observatorio que observe toda la cuenca, alta, media y baja? Todo ese observatorio va a permitir unos datos que van a ser introducidos en un sistema de información que se llama SIGICA. Todo esto hace parte del sistema común de información ambiental. Como les decía, las autoridades han sido negligentes, muchas veces posesionadas por, de alguna manera, intereses que no son de la política como arte, y por lo tanto han dejado de hacer el papel que tienen que hacer. Entonces, uno de los aspectos para poder tomar decisiones es la realización de inventarios. En primer lugar, hay que hacer, la Providencia ordena 87 instrucciones precisas. En materia de inventarios, ordena determinar las áreas de manejo, o sea, páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos. Hubiese sido preferible que, por ejemplo, la sentencia de Cerros Orientales estuviese anexa a la sentencia digamos, a esta sentencia, porque precisamente hubo una época donde el río Bogotá precisamente se alimentaba del agua que se producía en el corredor de los Cerros Orientales. Después hubo que agregarle ya precisamente otras fuentes de agua a la ciudad de Bogotá y ahora precisamente estamos en dificultades. Por otra parte, hay que hacer los inventarios de aquellas zonas que requieren iniciar procesos de reforestación protectora. Otro aspecto es la identificación e importancia de las áreas de importancia estratégica. ¿Cuáles son las áreas excluidas de la minería? Que es también un inventario que hay que hacer en forma inmediata. Otro aspecto trascendental es cuáles son los pasivos ambientales mineros, que hay muchas explotaciones
por ejemplo por el río Tunjuelito, que dejaron unos túneles que amenazan precisamente producir una catástrofe, y no obstante no hay unos responsables ambientales, no obstante de que existió durante muchos años una gran explotación. Y por otra parte, el inventario de los humedales y zonas de amortiguación decrecientes que van a permitir precisamente esa primera fase, con base en la cual tendremos el señalamiento de los principales problemas a solucionar en la segunda etapa y cuáles son los indicadores de base para esa segunda etapa, para posteriormente en la tercera etapa tener otros indicadores que por supuesto nos lleven más adelante en el tema, digamos, del desarrollo ambiental. Se ordena una cosa que parece insólita, que es la realización de un censo de las personas y empresas que realicen actividades industriales y de curtiembres. Yo no me explico, municipios que viven de eso, cómo es que a estas alturas, primero no tienen un censo, no se sabe exactamente cuántas curtiembres hay y tampoco se sabe cuáles son las que están legalizadas o no. Para dentro de los 3 próximos años, todas las curtiembres tendrán que estar legalizadas y dentro de las órdenes que vamos a mirar ahora, se ordenan pues unos pacos ecoeficientes que estarán de alguna manera integrando todos esos desechos para que no sean vertidos directamente al río, sino que podrán ser de alguna manera procesados dentro de una planta que precisamente no perjudique a todos, para que así ese principio que se denomina el que contamina paga, se haga realidad. Nosotros, la sociedad, no tenemos por qué de ninguna manera sufrir las consecuencias en conjunto de una actividad que por supuesto tiene derecho hasta donde comienza el derecho de todo el resto de la sociedad. También es muy importante para esta gerencia el tener una estrategia financiera y por lo tanto ya la CAR tenía un fondo que se llama el FIAP, que es un fondo de inversiones para la adecuación del río Bogotá, que se creó por un acuerdo del 28 del 2005, modificado por otro acuerdo del 15 al 19 de junio del 2007, y creamos un fondo de cofinanciamiento que se llama el FOCOP. Simplemente lo que hicimos es mirar digamos, todo lo que son las fuentes financieras constitucionales y legales y las colocamos precisamente en un saco que llamamos FOCOP y sencillamente reunimos el FIAP, que era el fondo que ya existía, con el FOCOP, cada institución, a nadie se le está quitando presupuesto, cada una va a hacer de alguna manera lo que venía haciendo, pero por supuesto todo el mundo va a saber, y eso también sirve como sistema de autocontrol, cuáles son los proyectos que está desarrollando, cuánto les está costando y por lo tanto van a tener que hacer un uso mucho más eficiente por el aspecto comparado y de sana emulación en la proyección que se hace en el río. Por otra parte, se ordena en forma inmediata al Gobierno Nacional un estudio sobre la efectividad de los impuestos, las tasas, las contribuciones y además los gravámenes existentes para la protección del ambiente. Se ordena modificar los parámetros de los instrumentos económicos para tasas retributivas, compensatorias y de utilización de aguas. Ese es en lo que respecta como al tema financiero. Como ya tenemos la observación, tenemos el sistema, tenemos el dinero, entonces se hace una planeación estratégica para toda la cuenca y en el proyecto de ley se denominará Sistema Regional Común de Planeación, donde se van a adoptar todas las decisiones y por supuesto se tendrán que aprobar todas las decisiones de las diferentes entidades que por supuesto tienen las competencias constitucionales y legales. Se le ordena a la CAR el actualizar en forma inmediata el PONCA, que es el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá, con los otros instrumentos de planeación existentes.
En este momento estamos en un momento privilegiado porque los diferentes municipios están modificando sus planes de ordenamiento territorial, sus PBOT y IEOT, de acuerdo, digamos, al nivel de habitantes, de si es de más de 100.000, entre 100.000 y 30.000 o menos de 30.000, y entonces todos esos 46 municipios o esos 52 municipios tendrán que adecuar su plan de ordenamiento territorial y de uso del suelo con el plan de ordenamiento territorial del PONCA que ya tenía la CAR. Entonces, yo creo que eso es un gran paso. Tenemos, diría uno, sobre lo que ya teníamos. Entonces, el FOCOP hace parte, se junta con el FIAP, se une el sistema del PONCA, que es el máximo instrumento de planeación, se une con todos los otros, POT, BOT, IEOT, PMA, todo, o sea, de acuerdo al número de habitantes, tiene una denominación, pero todo eso se reúne para hacer una planeación del ordenamiento territorial. Por otra parte, se crean unos consejos de cuenca, que es muy importante que como cada problemática tiene unos dolientes, haya un empoderamiento en el tema ambiental que no solamente sea con base en expertos, sino también en personas que verdaderamente protegen y cuidan el medio ambiente. Entonces, en la cuenca alta, pues hay el gran problema de deforestación del páramo, de los subpáramos, la siembra de papa, están las curtiembres. Entonces, hay una problemática específica que tiene que atacarse con unas actividades específicas y que tienen que precisamente medirse el grado de eficiencia de esas actividades específicas en ese primer ataque a la problemática de contaminación. Y por supuesto, entonces estos consejos de cuenca van a estar nutriendo a la gerencia, pero también van a participar, lo que es muy importante, en la planeación inicial del plan de ordenamiento, digamos, de la cuenca y por supuesto la planeación integral que van a realizar todas las instituciones que hacen parte de la gerencia de cuenca de sus proyectos hacia el futuro. En cuanto al tema ingenieril, que hubiese sido muy fácil y muy rápido el poder, digamos, evacuar el tema de las obras civiles, pero ustedes ven que esta providencia precisamente lo que pretende y lo que queremos en este conversatorio que ha organizado la rama y la presidenta del Consejo de Estado, la doctora María Claudia Rojas, es fundamentalmente el que miremos cómo hay que tener una metamorfosis, una transformación de la manera de mirar los problemas. Si no miramos los problemas sistémicamente, por supuesto, vamos a ser, digamos, poco pertinentes. Y de la misma manera, como un legislador, a través de una norma, puede frenar el desarrollo, puede dar al traste con el desarrollo, puede distorsionar la realidad, no hay nada más peligroso que un juez con una sentencia descontextualizada. Un juez con una sentencia descontextualizada, desinformada, acaba con la competencia, saca las bacterias de las clínicas por sentencia, es decir, ignora completamente la realidad. Y entonces, por supuesto, eso se vuelve algo que verdaderamente puede ser más, diría uno, más letal para la organización del Estado que un petardo que tumbe una ventana, porque esto sí distorsiona y encadena la realidad. Entonces el juez tiene que conocer exactamente qué es y cuáles son las consecuencias de lo que produce, cuáles son precisamente de lo que Morán denomina la ecología de la acción. Cuando usted da la orden, ya digamos la parte resolutiva y la sentencia se desprende de usted mismo y ya empieza a operar sobre la realidad, y no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante
el asesorarse con peritazgos. El derecho actual es un derecho de peritazgos. El papel del juez obviamente tiene que ser el de una persona ávida de conocimiento y de integración de conocimientos, pero usted no va a medir el grado de contaminación de un río, usted no se va a poner a tomar el agua, eso solamente lo hacen en las propagandas los modelos, para mostrar que determinada agua pues funciona. Usted no se va a poner a medir el grado de decibeles, porque se puede quedar sordo. Usted no se va a poner de ninguna manera a mirar si una gota penetra un determinado suelo durante años y puede pasar de acuerdo a la contextura del suelo y de acuerdo a la velocidad de la gota, cuánto se tardaría. Todo eso lo hacen los geólogos. Entonces es trascendental que haya una relación con las otras disciplinas, una relación con la ciencia. La ciencia nos va a traer muchas certezas jurídicas en el futuro, porque muchos aspectos de la causalidad, por ejemplo, los miden científicos con mucha más precisión que nosotros, a punta simplemente de retórica y de teoría, sin olvidar la fundamentación filosófica que por supuesto tiene que tener todo juez. Entonces, en las obras de ingeniería se amplía la petar de salitre en su caudal y en su capacidad de tratamiento, y se construye una petar en Canoas, que es la segunda planta de tratamiento. Originalmente en el río se había propuesto por la alcaldía de Jaime Castro 3 petares, 3 plantas de tratamiento. Esta segunda planta de tratamiento que se construye allí, no obstante que se había propuesto por algunos de los actores otros sitios, 2 sitios diferentes, pues entendemos que es lo más pertinente porque permite una ampliación posterior y adicionalmente porque esta petar nos permite también lograr una transformación si mejoran los aspectos tecnológicos, y por supuesto también había aquí un tema trascendental que era el tema de la energía. Si se cambiaba el sitio, sucedían varios problemas. Si se cambiaba el sitio, por una parte, entonces el tema de la energía peligraba y del Sistema Nacional de Energía, porque allí en Petar se va a construir también una estación elevadora que permitirá la generación de energía y por supuesto eso es importante para el equilibrio del Sistema Nacional Energético. Y en segundo lugar, todos los interceptores que ya había construido el acueducto de Bogotá desde el momento en que se expidió la primera sentencia estaban orientados en principio hacia la Petar Canoas. Entonces cualquier variación de alguna manera constituía también desde el punto de vista práctico una gran trastorno y unos sobrecostos que no tenían de ninguna clase de explicación. Se requiere construir un parco ecoeficiente en 3 años para Villapinzón y Chocontá, el tema de las curtiembres, todas tienen que estar allí, y otro para la construcción de las curtiembres de San Benito. Entonces, allí hay una cofinanciación entre quien hace la explotación y, por supuesto, quien está encargado como autoridad, que en este caso es el distrito. Se va a hacer también durante 6 meses un plan de identificación para la corrección de las conexiones cerradas del sistema sanitario al sistema pluvial de la ciudad. Se ordena al distrito elaborar en 6 meses el plan para la rehabilitación de las redes y se ordena revisar, ajustar los planes maestros de acueducto y alcantarillado. El grave problema del río es que todo el mundo vierte directamente al río cuando debería de vertir precisamente a las plantas de tratamiento y las plantas de tratamiento a su vez a las grandes petares para efectos de que allí se procese, digamos, toda esa carga orgánica. En la medida en que logremos
conexiones de los diferentes municipios con las plantas de tratamiento y que esas plantas de tratamiento lleguen a las Petares, por supuesto vamos a tener un río que se va progresivamente a ir saneando. Entonces, Bogotá está haciendo un gran esfuerzo porque obviamente pues tiene la carga del río Salitre, del río Fuche, del río Tunjuelo. Todos estos ríos van precisamente pues a la Petar Salitre, sobre todo el Salitre, y lo que es el Fucha y el Muña van a ir a la Petar Canoas, donde está la estación elevadora, lo que también va a permitir oxígeno para llegar finalmente pues a la descontaminación progresiva. Yo creo que a grandes rasgos, pues esa es un poco como la obra negra de la Providencia. Es muy importante la definición de cuáles son los usos del suelo, decíamos. Entonces vemos que, por ejemplo, en la parte de páramos y de subpáramos se busca que toda esa zona esté protegida. Es insólito que esa deforestación, que esa siembra de papa tenga en un momento determinado, ya cuando llega a Villapinzón y a Chocontá, haya un agua que no es apta para el consumo humano. Entonces se quiere que esa agua sea apta para el consumo humano cuando llegue a Villapinzón, que a partir de allí, pues al menos sea apta para el uso agropecuario y que haya un uso también para la generación de energía y para el uso agropecuario más adelante en la cuenca media y en la cuenca baja, pero sobre todo que recuperemos también ese paisaje, esa historia, y por eso se protegió tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista de patrimonio cultural el Salto del Tequendama, y ya se están adelantando una serie de programas con la Embajada de Francia y la Unión Europea. En cuanto a la educación e investigación, se ordena al Consejo Estratégico de la Cuenca el que haga primero una capacitación que se dirija a sensibilizar y actualizar a los funcionarios sobre las normas, manejo y protección de la flora y la fauna silvestre, los ecosistemas. Se ordena también que con el Ministerio de Educación y el Departamento de Cundinamarca comience la capacitación dirigida a los habitantes. Se ordena al Ministerio de Ambiente y a Colciencias que priorice las líneas de investigación. Todo esto es trascendental en la medida en que si no tenemos una cultura del medio ambiente, por supuesto, y empoderamos los diferentes actores, vamos a continuar profundizando el problema. Se ordenan los siguientes aspectos al Ministerio de Educación Nacional: incluir en los proyectos ambientales escolares PRAES el capítulo de reciclaje, promover programas para aprender el uso eficiente y el ahorro del agua, y conservación de los procesos hidrológicos, ecosistémicos y biodiversidad. Al SENA y al Ministerio del Trabajo, que se les visitó personalmente, se les informó pues que todas estas personas de las curtiembres que ellos no habían censado, pues por supuesto necesitaban legalizarse, y que de no legalizarse, por supuesto, tenían que cambiar de actividad en el transcurso de 3 años a otro, entonces para que el SENA y el Ministerio los capacite en otras actividades y eso permita un cambio precisamente de toda la cuenca, una reorganización. Por otra parte, se ordena que en 24 meses exista un sistema de evaluación del riesgo y de valoración del daño ambiental, y por otro lado, simplemente el sistema de auditoría ambiental. Entonces, como ustedes ven, la sentencia tiene un eje que busca lograr una interinstitucionalidad, que por supuesto los pone a trabajar juntos, a compartir proyectos, tiene un observatorio
común, tiene un sistema común, un eje de calidad del agua, un eje de educación y participación ciudadana, un eje de tecnología e infraestructura, porque unen todas sus estaciones de monitoreo y todo eso le dan unas prioridades de acuerdo a las etapas que vaya atravesando el proyecto en cuanto a el grado de descontaminación en cada una de las cuencas y de su problemática, y un eje frente al uso del suelo y el ordenamiento territorial. Eso es, a grandes rasgos, diría uno, como el sentido de esta providencia, que pretende también, como lo advertía en visita reciente la ministra de Medio Ambiente, que se constituya como en un piloto de la forma como se aplican las competencias constitucionales y legales en esa justaposición entre lo nacional, lo regional, lo distrital y lo municipal. Entonces, espero que les haya sido útiles y estoy pendiente pues de las preguntas que tengan los honorables magistrados, y un saludo nuevamente para todos para los que llegaron tarde. Doctor Velilla, muchas gracias. En este momento damos gracias a quienes están conectados. Están los tribunales de Riohacha, Ibagué, Villavicencio, Arauca, Caldas y Santander. Y nos acompañan vía streaming cerca de 360 personas ubicadas frente a sus computadores haciéndonos algunas preguntas que vamos a escuchar al doctor Velilla. La primera la encontramos por parte del señor Walter Ocampo. Dice, los empresarios tratan los vertimientos cumpliendo parámetros de la CAR, pero no existe red de alcantarillado. ¿Qué hacer? Precisamente uno de los esfuerzos que hace la sentencia es el que haya una actualización de esas redes, de esas conexiones que están mal hechas o no existen, de redes de alcantarillado. Es insólito que existan plantas de tratamiento y que existan petares cuando no existen redes de acueducto y alcantarillado. Por eso es muy importante que el Gobierno Nacional, en sus planes de vivienda, contemple siempre con la construcción de esas casas de interés social, siempre esté la red de acueducto y alcantarillado, y que todos los constructores estén de alguna manera con esa carga. Es insólito que cuando uno hace un sobrevuelo, por ejemplo, no me refiero a los empresarios como lo menciona el señor, sino cuando hace un sobrevuelo por la sabana, ve una cantidad de vertimentos, y lamentablemente esos vertimentos son de las urbanizaciones, las de mayor, de alguna manera, dinero, y de las casas más suntuosas, digamos, de la sabana, y vierten directamente al río, en zonas donde es casi que inexpugnable para la CAR el poder penetrar. Uno los ve en un helicóptero, pero no, digamos, para un funcionario ingresar por esas zonas y por esas lagunas es bastante difícil. Entonces, lo primero es que todos los vertimentos vayan a las plantas de tratamiento por el acueducto y alcantarillado, y que esas plantas de tratamiento vertan todo directamente a lo que son las petares, y así vamos a obtener lo que se propone esta providencia. La siguiente pregunta la hace la señora Nancy Sorazipa, de la Contraloría General. ¿El término de ejecución de la sentencia comienza cuándo? ¿En marzo, cuando se expidió, o cuando salgan las aclaraciones finales? Inmediatamente queda ejecutoriada con las aclaraciones finales. A pesar de que tiene 87 órdenes concretas, entonces hubo una solicitud de aclaraciones, y por supuesto vamos a hacerles más precisiones sobre las órdenes concretas y específicas a las personas que pidieron las aclaraciones, de manera que una vez salga la aclaración, en ese momento se empieza a contar los términos, digamos, regresivos para realizar las actividades. La siguiente pregunta la hace el señor Jorge Achuri, del coordinador de la Red de Veedurías Ciudadanas. Las inversiones del río Bogotá, cerca de 6 billones,
¿En qué momento y cómo sería la participación de la ciudadanía en esos consejos? Si se tiene programado como un solo consejo y solo participan las organizaciones pertenecientes a instituciones civiles, constitucionales, ¿y por qué no se busca que las partes lleguen a un acuerdo? Bueno, en ese tema, por supuesto, tendrá un papel muy importante la magistrada de primera instancia, que hay que advertir que hizo un gran papel la doctora Nelly Yolanda Villamizar. Se designará un comité de verificación de toda la providencia, pero como usted me escuchó mencionar ahora, hay unos consejos por cuenca, de acuerdo a la ubicación geográfica o a la problemática. Entonces cada consejo estará de alguna manera integrado de manera pertinente y por supuesto mientras más participación tengamos y de la ciudadanía, de las redes de veeduría y por supuesto de los expertos y de las personas que son dolientes del medio ambiente, pues más positivo será. Entonces, una vez se termine, se ejecutoríe ya el auto por medio del cual se aclara la providencia, por medio de la cual se aclara la sentencia, entonces a partir de ese momento se empezarán a constituir esos consejos de cuenca alta, cuenca media, cuenca baja y adicionalmente el Consejo Estratégico de Cuenca, y el Consejo Estratégico de Cuenca está obligado a escuchar a esos consejos de cada una de las cuencas en sus fases de planeación y de preparación del plan integral. Finalmente, la última pregunta proviene del señor Walter Ocampo. ¿Cuándo tendremos la PETAR de Cibaté? Y si la CAR se involucrará en ayudar a industriales disponiendo dinero para alcantarillado de las zonas industriales en Soacha, Cibaté. ¿Dice algo el fallo al respecto? No, solamente hay una decisión sobre la PETAR de Canoas. Hay una concesión a la empresa Engesa que dura hasta el 2018. La empresa Engesa ha dicho y ha de alguna manera mostrado el trabajo que ha hecho con relación, esa es la empresa que explota la energía. Entonces, a pesar de que no contamina como se planteó en la providencia, pues de todas maneras sí explota por supuesto al explotar obtiene una responsabilidad social o tiene una responsabilidad social. Entonces, en la medida en que esa concesión va hasta el año 18 y va a ser renovada o no, pues entonces será el concesionario, el nuevo concesionario o este concesionario renovado, quien tendrá de alguna manera algunas obligaciones que por supuesto señalará en ese momento digamos, quién va a sacar el proceso de concesión. Entonces, obviamente, en la medida en que explotamos alguna actividad, tenemos una responsabilidad social. Doctor, muchas gracias. Hemos terminado la sesión de preguntas. ¿Quiere decir algo para despedirse? Bueno, no, agradezco mucho la paciencia, la tranquilidad con que escucharon esta exposición y esperamos pues poder compartir con ustedes en otra oportunidad y mirar de alguna manera si a partir de esta intervención me surgen inquietudes que más adelante se puedan desarrollar en una providencia como estas que por supuesto se refiere al medio ambiente y donde el Consejo de Estado empieza a hacer con otras que van a salir en los próximos días una publicación. Vamos a sacar una publicación porque ustedes saben que el Congreso de Estado de Colombia, con la presidenta María Claudia Rojas, hizo primero un precongreso el año pasado
donde se trabajó el tema de la articulación interinstitucional en el medio ambiente, se trabajó el tema de la auditoría ambiental y las metodologías de auditoría ambiental y la valoración del daño ambiental. Entonces, ese es un primer capítulo. Se va a hacer un segundo capítulo que es el Congreso Mundial, donde vinieron 33 cortes y consejos de Estado del mundo de los 5 continentes a tratar el tema del agua, de los residuos sólidos y de la biodiversidad. También se hizo una relatoría sobre eso que van a salir en ese libro. 5 sentencias de la sección primera y de la sección tercera sobre el tema de medio ambiente y un cuarto capítulo que está destinado a un documento que hizo la Corporación Complexus sobre Ciudades para la Vida, que fue el documento que presentó Colombia a través de la Alcaldía de Medellín para el Foro Mundial de Hábitat. Entonces así miramos como la parte urbana y la parte, diría uno, no urbana del medio ambiente, hasta que algún día miremos, como les decía, el paisajismo y lo lúdico que tiene la poesía de la vida. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor magistrado Marco Antonio Velilla, de la sección primera del Consejo de Estado. Nuevamente les damos gracias a los tribunales que se vincularon con nosotros: Riohacha, Ibagué, Villavicencio, Arauca, Caldas, Santander, y a las personas que nos siguieron vía Twitter y en Internet. Los esperamos el próximo 12 de junio con una nueva videoconferencia. Muchas gracias. Consejo de Estado en línea de cara al país.